Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Quitando los ídolos. En el devocional de ayer explicábamos que la idolatría es todo aquello que nos separa de Dios. Se parece a la egolatría, solo que en la egolatría nosotros nos hacemos nosotros mismos los dioses. Nos creemos superiores a Dios. Nuestras opiniones, nuestras decisiones están por encima de lo que diga la palabra de Dios. Nos creemos más sabios que Dios. Ahí está la egolatría. La idolatría es cuando tomamos un pedazo de yeso o un objeto o cualquier otra cosa y la ponemos en el lugar de Dios. Por ejemplo, hay gente que el celular o algún miembro de su familia o su trabajo son realmente su Dios. ¿Ok? En el caso de Josías, el rey que leemos en el devocional de hoy, la Biblia dice que tuvo un corazón comparado solamente al del rey David. Leemos su historia en 2 Reyes 23, 10 al 20. Él quitó todos los ídolos, dice la Biblia en el verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Tofet era este lugar donde durante tantos años habían quemado vivo tantos y tantos niños. Esta semana hubo un acto trágico donde una madre se suicidó con su niño, con su niña, y los detalles eran aún mucho peor. El periódico decía ayer que tenía que ver con que ella se había dado cuenta que su propia hermana estaba violando a su niña y haciéndole practicar una serie de inmundicia. Es lo que dice el periódico. Y uno se horroriza al escuchar no solo que la tía le hizo eso a su propia sobrina, sino que la madre toma la decisión de quitarse la vida junto a su niña. Imagínese usted ver que durante cientos de años una nación está quemando vivo a sus hijos. Sabemos que las tribus indígenas como los aztecas, por ejemplo, eran famosos por esto, por el sacrificio humano. Bueno, ahora Josías estaba iniciando una serie de reformas que hizo que todo eso termine. ¿Ok? Y como vamos a ver, él no solo hizo que eso termine, sino que todos esos sacerdotes que eran los que lideraban el sacrificio de niños, él lo agarró a ellos y lo sacrificó a ellos. Claro, dice el verso 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán, Melec eunuco, el cual tenía su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Oiga esto, porque es que el diablo se mete por cualquier lado. A una gente le hizo creer que había que quemar a los hijos. A otro le hizo creer que los animales eran sagrados y que había que dedicarlo al sol. Él agarró todos esos caballos y los carros los quemó. Los caballos no los quemó, dirán, los pobres caballos son inocentes. Pero esos carros que están dedicados al dios sol, ¿qué dios sol ni dios sol? Y lo quemó. Me recuerda la historia de Gedeón, que él agarró y su papá era un idólatra y él tumbó el ídolo de su papá. Y cuando van a matarle al hijo, el papá dice, no, espérate, si Baal le dio que se defienda a él, ¿y por qué ustedes van a pelear por Baal? Si Baal le dio que mate a mi hijo, no lo ven, porque él dijo, bueno, entre cuidar el ídolo que yo mismo hice y cuidar a mi hijo, no, aguántate. Es como los brujos y muchos de ellos saben que eso es falso y que Dios es el verdadero. Pero ellos dicen, bueno, que yo de aquí saco mi ganancia. Entonces el verso 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Manasés era su papá, él quitó todo eso, su abuelo. Asimismo profanó el rey los lugares altos
que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mire, a Salomón era el primero que había que darle una buena pela, como decimos los dominicanos, porque Salomón, después que Dios lo bendice todo y lo prospera tanto, el don agarra y empieza a casarse con mujeres moabitas, sidonias, etcétera, y la lleva para Jerusalén. Y él, después que hizo el templo para Dios, después dice la Biblia que las mujeres, cuando él se puso medio viejo, hicieron inclinar el corazón de él a los dioses. Supongo que empezaron: Salomoncito, hazme un templito para mi Dios Moloquito. Tú ves cómo tú honras a Jehová, pero es que yo, el Dios mío, es Moloc. Y Salomón, chin a chin. Mire, hermano, Dios mío, por la insistencia, porque a veces usted puede estar muy claro, pero insisten tanto que tú a veces dices, bueno, pues ya para salir de ti, parece que eso le pasó. Y entonces, el propio Salomón, que hizo el templo de Jehová, llenó Jerusalén de ídolos, a esas inmundicias, y permitió que sus mujeres tengan dentro de Jerusalén esos altares a esos dioses que requerían que le quemen hijos vivos. ¿Ok? Ese fue el problema de Salomón, y por eso Dios le quitó el reino. Dice la Biblia: quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. No tenga familia cuando se trata de Dios. Oiga, se lo voy a repetir. No tenga familia cuando se trata de Dios. Por eso Jesús dijo, le dijeron a Jesús un día: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted me entiende? O sea, el cristianismo no destruye la familia, lo que hace es que una verdadera fe, lo que hace es que fortalece. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Lo que pasa es que van a haber momentos que Satanás va a levantar hasta tu propia familia para hacerte dejar la fe. Eso fue lo que le pasó a José. Los propios hermanos de José fue quienes le quitaron el manto y lo tiraron en una vasija, en una cisterna, porque creían que quitándole el manto y tirándolo en una cisterna iban a matar el sueño, matar el propósito de Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, no tiene autoridad para matar sueño, ni propósito, ni destino profético de ningún hijo de Dios. ¿Ok? La Biblia dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga, como león rugiente, no que él sea león rugiente, buscando a quien devorar, porque él no puede devorar a todo el mundo. A ver a quién lo dejan. Porque la Biblia dice: el ángel de Jehová campa alrededor del que le teme y lo defiende. ¿Usted me entiende? Así que ponga su vida, su casa en la mano del más grande. Y no permita de que, bueno, yo le sirvo un chin a Dios, pero también a los ídolos. No, que ese fue el gran error de Salomón. ¿Okay? Y dice la Biblia en el verso 15: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Señores, desde el rey David no se había levantado un hombre que tenga, tú sabes, lo que se requiere para poner las cosas en orden. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Oiga eso, hermano. Cuando llega a un sitio de eso de idolatría, ve una tumba ahí y dice: sáquenme todos esos huesos, quema los huesos y agarra esos huesos, porque en aquel tiempo consideraban que los cadáveres eran inmundos. Y él agarra los huesos, los quema y echa la ceniza encima del altar. Yo imagino que los idólatras miraron eso horrorizados, dirán: acaban de execrar, y ahí ya él se aseguraba que no iban a usar eso más para invocar a eso ni para sacrificar niños.
y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había profetizado, el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar. Y le dijo, déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Oiga, ¿qué pasó? 300 años antes de que este rey nazca, de que este rey haga esto, hubo un profeta que fue de enviado de Dios cuando estaban quemando niños y él dijo, altar, altar, vienen días que sobre ti se quemará huesos de hombres. Y dice la Biblia que el rey, creo que era el rey Asa en aquel tiempo, cuando vio que este hombre de Dios soltó esa palabra, hermano, porque ahora es muy fácil predicar un evangelio sin cruz y un perdón de pecados sin arrepentimiento y un evangelio de prosperidad donde, no, el Señor te ama, pero tú te arrepentiste. No, que tú eres hijo de Dios, pero tú te arrepentiste, porque la Biblia dijo que tú eres hijo de Dios o del diablo. Y si usted no se arrepiente de verdad, usted es hijo del otro. No se deje engañar. Para que después cuando usted se muera no vaya a decir que, pero el pastor me dijo que todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se crea, no, en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna el que en Él crea. Si usted, y la realidad, la evidencia de que tú crees en Dios es la obediencia. Si tú no lo obedeces, en realidad tú no crees en Dios. Ok. Y dice la Biblia, señores, 300 años, Dios mandó un profeta que profetizó, va a nacer un día un rey que se va a llamar Josías. Y cuando este rey está quemando, está destruyendo todo y ve un altar ahí, un pilar en esa tumba, dice, y ese que ya lo iba a mandar a sacar también, y ahí le contaron la historia, no, rey, es que hace 300 años, cuando tú no pensabas nacer, aquí vino un profeta y dijo que una vez iba a venir un niño llamado, un rey que se iba a llamar Josías, e increíblemente tú te llamas Josías, e increíblemente tú estás haciendo lo que ese hombre dijo hace 300 años. Yo supongo que a ese hombre se le engrifaron los pelos. Entonces, y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a la ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Fíjense que él fue a Samaria. ¿Por qué? Samaria era donde estaba el reino de Israel, pero ya Samaria había caído porque los asirios se lo habían llevado. Y entonces él también fue allá y destruyó. Fíjense lo que pasaba en Samaria. En Samaria allí, y en parte de Judá no habían necesariamente de altares de eso donde se quemaban niños, pero habían unos altares falsos donde se adoraban a Dios, porque Dios había dicho que me adoren en Judá, pero unos sacerdotes falsos se levantaron por allá y dijeron, no, no hay que ir a Judá, ustedes pueden adorar a Jehová aquí a la manera de nosotros. Y él a esa gente lo mató y quemó los huesos en los altares de ellos. A esos sacerdotes, a esos pastores falsos. Porque hay mucha gente falsa por ahí que quieren hacer la cosa a su manera. Y Dios te dice hoy, no dejes que te agarre el espíritu de Josías. Usted dirá, ¿qué es lo que está diciendo? Ah, eso, que Elías, vendrá Elías. Y no estoy hablando de muertos que resucitan, sino de que ese espíritu que puso Dios en ese hombre llamado Josías es un espíritu de juicio de parte de Dios. Y cuando tú ves historia de hombres en la Biblia, olvídate del hombre. Mira el Espíritu Santo de Dios obrando por medio de ese hombre. Y así en este tiempo nosotros tenemos que estar atentos para que no nos pase lo mismo que le pasó a aquellos gente
que se apartaron de Dios o que querían hacer las cosas a su manera por mano de Josías. Hoy Dios puede usar a cualquiera, cualquier situación, para llamarnos a nosotros a cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Lo más lindo de todo eso es que sin importar cuán grande haya sido nuestro pecado, el que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Hoy es un día nuevo, hoy es un día nuevo. Este es el día que hizo el Señor. Hoy el Señor pone una página en blanco delante de ti. Y si tú pides perdón, todas las demás son arrancadas y olvidadas. Dios te bendiga.